vas a pelear la candidatura de Morena a la gubernatura? Aquí luego fíjate que porque el tema de los tiempos anticipados de campaña pudiese también, si te Ok. digo una respuesta tan directa, al Bueno, rato pudiese ser usado en mi contra, ¿no? ¿cómo lo dirías? Pero en el sentido de que si me gustaría, sí Ah, me gustaría, Luis. No, por eso creo que es correcta tu pregunta. O sea, ok. sí me gustaría. Ajá. eh, y en ese sentido es que pues necesitamos trabajar, pero no solo para pensar en que yo quisiera estar ahí, ¿no? O sea, Mm, más bien es trabajar para que un colectivo y un conglomerado de gente que está por todos lados mm, consolide esta cuarta transformación, Luis, ya. que siendo autocríticos, pues hace falta meterle por varios lados para que esto se fortalezca, para que efectivamente no regresemos al pasado, Ujú, que ya conocemos, ujú. sino lo que hoy tenemos lo podamos mejorar. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles en este espacio de conversación que hacemos juntos desde Abajo MX con la agencia A Ver Sonríe en este lugar que es ni más ni menos nuestro anfitrión del día de hoy, que es Expreso Central Café, aquí en la colonia Periodistas. Le damos muchas gracias a toda la gente de Expreso Central por recibirnos en este espacio maravilloso y qué mejor para conversar con alguien que ha sido fundamental en los últimos años cuando se habla de política de izquierda. Ha sido diputada local, presidenta municipal de Actopan y actualmente es diputada federal por Morena a causa de este distrito con cabecera precisamente en Actopan. Me refiero a Tatiana Ángeles Moreno. Tatiana, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Luis, muchísimas gracias por esta invitación. También ver que es un lugar muy bonito. Estamos tomando un agua de tamarindo deliciosa, un frappé muy rico de Espresso Central Café. Y pues agradecerte, Luis, esta posibilidad de charlar con tu audiencia que cada vez es más grande. Y te felicito también por todos tus logros. Ay, muchas gracias, Tatiana. Gracias. Ya tenía tiempo. Mira, nos van a servir un café. Adelante, por favor. Pues yo tenía tiempo de no saludarte, Tatiana, y sobre todo tiempo de no tener la oportunidad de conversar contigo como había sido habitual cuando eras diputada local. Y me parece que al paso del tiempo, obviamente pasan cosas y han pasado cosas con tu trayectoria. Ganaste una elección muy importante, diputada federal. Pues, ¿cómo te sientes ahora? Porque, vamos, diste un salto a la escena nacional y creo yo que además fue un salto merecido. Gracias, Luis. Pues bueno, sin duda es un tema también muy relevante para una servidora. Eh, ya, aunque espero que me vea más joven, pero ya tengo 40 años de estar en este tema de la lucha de la izquierda. No, ambos. Y creo que más allá de pensar como solamente en un tema de palomitas en tu currículum o de ciertos propósitos, yo todavía sigo pensando de acuerdo a la formación que tuve cuando tenía 16 años, de estar en un espacio para lograr cosas, ¿no? Para ayudar a la gente, para concretar un proyecto que como tú bien lo marcas, pues un proyecto social, político, económico en beneficio de la gente. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, también el hecho de que haya sido en esta gran ola nuevamente morenista en el 24, acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum es algo muy, muy, muy importante. Ser parte, digamos, como de ese ejército de la presidenta que pudimos impactar en la constitución de la República lo que hoy son los programas sociales, ¿no? La pensión para adultos mayores, las becas para los jóvenes, los programas también para mujeres, y que entonces algo por lo que siempre luchábamos para decir por qué utilizan los programas sociales para un fin electoral. Hoy se termina eso gracias a esta cuarta transformación, al planteamiento de la presidenta y a nuestra ayuda a través de un voto en la Cámara, y hoy son derechos constitucionales. Entonces es un paso gigante en esta lucha que ha dado el pueblo en beneficio obviamente pues de la gente más necesitada, Luis. Fíjate que aquí creo que vale la pena de la gente que nos escucha, que regularmente este espacio está dirigido a gente que de por sí está politizada y la audiencia está muy politizada. Pero creo que vale la pena revisar un poco tu trayectoria porque vienes de una organización social, urbana, campesina,
pasaste por el PRD, es decir, no eres una persona improvisada. Lo digo pues también con mucho respeto a otras políticas que se han incorporado a Morena, qué sé yo. O sea, tú traes una trayectoria de izquierda, de tal manera que cumpliste 40 años en esta trayectoria. Sí, Luis, fíjate que me incorporo a los 16 años, también por... A los 16. A los 16 años, en aquellos entonces empezaba a privatizarse, digamos, la educación, en esta ruta de la privatización de la educación. Entonces a quienes veníamos de provincia no nos iban a dar acceso al examen para el Politécnico. Okay. Y de ahí voy con mi papá a sacar la ficha, nos dicen que ya para prepas de provincia no hay y que pues le buscamos por otro lado. Y ahí de manera muy casual con los integrantes de los comités de lucha estaban volanteando, le entregan a mi papá el volante, decidimos ir a la primera asamblea. ¿En el DF o en la Ciudad de México? Okay. Y total que de ahí hasta el Real, hasta hoy. Y pues todas estas vivencias, Luis, finalmente te dan siempre cosas positivas o negativas, pero que te van normando, ¿no? Un camino, una ruta. Yo desde entonces me incorporo a la lucha estudiantil. Luego venía como en ascenso un gran movimiento en el Poli, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. ¿Estudiaste biología? ¿Sí? Estudié biología y luego una maestría en fisiología también en el Poli. Okay. Sí, así como que nada que ver con la política. Bueno, pero, Claudia Sheinbaum. Igual, ¿verdad? Igual. Sí, tienes razón. Ciencias duras como tú. Sí. Aquí me pasó a mí que yo estaba en el 94 en la maestría y de repente pues viene la crisis del 94 con Ernesto Zedillo y reducen el presupuesto para las escuelas. Entonces nos dicen, ¿saben qué? A partir de hoy o se hacen cargo ustedes de sus animales. Yo tenía ratas, tenía 100 ratitas de laboratorio. De cuatro patitas, no de dos. Sí. Ya ahorita platicamos de eso. Pero no crean que eras como Cenicienta que tenías ratitas atrás. En el laboratorio, sí. Tenía como 100 ratitas blancas y bonitas, eran así como mi gran familia, hasta las soñaba diario. Les pusiste nombre. Sí, pero de repente nos dicen, ¿saben qué? Ya no hay dinero, entonces o ustedes las mantienen o les tenemos que dar cráneo. Y pues obviamente como estudiante yo vivía con la beca de CONACYT y pues no me daba como para mantener por mi cuenta todas las ratitas y pues se sacrificaron a todos los animales del laboratorio. Fue un parteaguas en mi vida y en el del laboratorio. Sí. Igual tus ratitas. Mis ratitas ahí quedaron. ¿Qué estudiabas de la rata? Porque por ejemplo yo pienso en las ratas de laboratorio, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la UNAM, ¿no? Temas conductistas y demás. Acá, fíjate que estudiamos, había una propuesta de parte del Politécnico sobre la adrenalina como parte del sistema de saciedad pues en los animales y en las personas. La idea era en aquellos entonces encontrar así como que la fórmula clave que lo pudieras tomar en una cápsula y que terminaras con la obesidad y con todos los problemas que implica la obesidad, ¿no? La obesidad, la diabetes, la hipertensión. Entonces, un doctor del laboratorio de fisiología que falleció hace ya algunos años, el doctor Mauricio Rusek y luego el doctor Radu Rakota, tenían esa hipótesis que la adrenalina jugaba una parte esencial o prioritaria en la saciedad. Entonces probábamos con nuestro... Provocaba la saciedad. Por ejemplo, cuando tienes de repente una preocupación, lo que hace la adrenalina se dispara. Y eso te produce glucosa en la sangre. Entonces decían, esa glucosa, al tenerla en la sangre, no comes cuando estás tan preocupado, cuando tuviste un susto, no comes porque traes la glucosa en la sangre. Entonces la hipótesis del laboratorio era esa, la adrenalina juega un papel fundamental en la saciedad. Es un poco como el estrés que provoca. Porque el estrés provoca adrenalina y la adrenalina lo que hace es desencadenar la glucosa en sangre. Saca tu glucosa de tus donde la tienes almacenada y se dispara tu glucosa
para que tengas energía para correr, por eso te dicen, es que yo no sé de dónde saqué fuerzas, pero vi a mi hijo que lo estaba apachurrando un carro y levanté el carro, ¿no? Como la fuerza neurótica que le dice. Ajá. La fuerza histórica Sí, una fuerza que sacas de repente. Tú dices, no sé cómo le hice, pero es eso. Lo produce la adrenalina porque saca de tu almacén del hígado, saca la glucosa. Okay. Y entonces nuestra idea, por la hipótesis del laboratorio, era probarlo en ratas para saber cómo, cuando le inyectabas adrenalina, cuánto dejaban de comer, en qué tiempos dejaban de comer, y si eso podría haber sido en algún momento así como que encapsulas la adrenalina y te la tomas para evitar la obesidad, ¿no? Y en ese momento lucharon contra esas medidas de recorte de arneses de cerillo. De hecho, hicimos un consejo también estudiantil. Ya había pasado el movimiento estudiantil del 87 y creo que todas esa generación estábamos en la maestría o en el doctorado. Recortaron las becas para estudiar, maestría y doctorado. Los estudiantes que estaban en el extranjero se quedaron ahí varados, ya no les mandaron dinero. Okay. Fue una situación muy difícil. ¿De ahí te integras al PRD, Tatiana? Me de esa dinámica de lucha, etc. Me integro, sí. Me tocó ser fundadora del PRD en el 89. Okay. Había un movimiento en la Ciudad de México pues muy importante, que en muchos sectores, pues es el centro neurálgico, sí, ¿no? De la politización de nuestro país. ¿Cuántos años tenías, perdón, cuando fuiste fundador del PRD? En el 89 tenía 19. Estás bien chavita. Fíjate que entré joven a la escuela. Cuando dicen, yo fundé el PRD, pues, te imaginas un roquillo. Sí, claro. No, a mí me tocó desde los 19, Luis. Sí, pero ya estaba en la licenciatura. ¿Y por qué el PRD? O sea, es decir, ¿por qué pasar del movimiento estudiantil, movimiento social, al movimiento partidario, a la política partidaria? Fíjate que a mí mi formación inicial se da con los comités de lucha del POLI, que venían del 68 y que eran en contra de las elecciones. Entonces, de hecho, previo al 88, que estábamos así muy en esa dinámica antielectoral, decíamos, no, el país no va a cambiar con una elección, no va a cambiar por la vía de las urnas, ¿no? Va a cambiar con una lucha armada y traemos esta situación. Sí. Y incluso nos fuimos en varios lugares a pintar bardas de no al proceso electoral, no a las elecciones. ¿Cómo se llama tu organización? Era un conglomerado que se llamaba la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Okay. Pero ahí había otros núcleos la mía más directa era la Unión de Lucha Revolucionaria. ¿Eran marxistas? Marxistas, leninistas. Okay. Pero entonces era un corporativo pues importante en el país, digamos, y se pone la meta de que hay que replantearse la estrategia, se hace un congreso de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria y se toma la decisión de adherirnos a la campaña del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para el 88. ¿Pero sin pasar por el PMS y eso? Nos sumamos como en ese amplio frente, ¿no? Donde estaba el PRT con doña Rosario, obviamente el PMT con el ingeniero Eberto, el PESUM, el PMS con el ingeniero Eberto, el PESUM, etcétera, ¿no? Y ya por parte de Cuauhtémoc, el Frente Cardenista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. El ferrocarril que se le llamaba, el PPS. Total que se hace un amplio movimiento. Y este grupo también de organizaciones de la izquierda revolucionaria, que así nos llamábamos, toman la decisión de adherirse también a la campaña del ingeniero Cárdenas. Entonces nos metemos al movimiento del 88, ahora sí electoral, y pues ya todos conocemos bueno, a lo mejor los jóvenes no, ¿verdad? Pero en el 88 está el gran fraude que comete Salinas en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y después de esto una válvula de escape para la organización fue el que el ingeniero llamó a fundar el PRD. ¿Y se integraron al PRD? Y nos integramos Disolvieron la organización, pero se integraron al PRD. Así es. Sí. Nos mantuvimos un poco unos años de manera conjunta. Después muere o matan a nuestro compañero que era el que más se había vinculado. ¿Cómo se llamaba? Él se llamaba Guillermo González Guardado.
que era cercano a Raúl Álvarez Garín. Ya, del Comité 68. Ajá. Aquí hay una anécdota que nunca le he contado y te lo voy a contar. Cuéntame. En el 94, Guillermo es diputado federal. Ajá. Tenía su suplente, que es un hombre oaxaqueño, que también lo conocimos que se llama Flavio Sosa, que en algún momento estuvo Villavicencio. Ajá. Ok, que estuvo en la APO. Ajá. En el 2006. Ajá. Ahorita está, creo que apoyando a Salomón, que también era parte de la organización. Y bueno, en el 94 Guillermo empieza a tener una relevancia. Él era un hombre muy inteligente, pero siempre de bajo perfil. Ya. Y entonces él era conocido de Zedillo, de Ernesto Zedillo, porque les tocó estar en una casa de estudiantes a Zedillo con su hermano, en economía del Poli. Sí. Y a Guillermo, y la esposa de Guillermo. Y entonces cuando se viene todo este fenómeno, que yo al día de hoy, como que entre todo el pasado y lo que hoy vivimos, trato de emparejar algunas ideas que antes no me llegaban a la mente. Y Zedillo, primero hay un atentado contra Guillermo, pero no muere. Okay. ¿En Oaxaca? Lo chocan, no, en la Ciudad de México. Okay. Lo chocan, pero no muere. Y se va al hospital. Estando en el hospital estuvo más de un mes y llega Zedillo, ya como presidente, y le dice a Guillermo que pues, las cosas estaban muy mal en el país, que él quería ayudarlo porque Guillermo en su momento lo ayudó cuando estaban jóvenes, y que le diera una lista de las personas a las que él les daba inmunidad, porque iba a empezar a haber una matadera de cuadros políticos y que le diera una lista porque quería ayudarlo. Y en esa lista Guillermo me pone como... Wow. Yo era de las más chiquititas ahí Pero esa matanza, ¿quién lo ordenó? ¿La Secretaría de Gobernación? Pues no sé. Hoy cuando ves tantas cosas que ocurren, dices, pues obviamente, porque por lo que me comentó a mí Guillermo en aquellos entonces, Zedillo le dijo, mira, no soy yo. Ajá. Son otras fuerzas. Más, pero nunca le dijo quiénes. Habrán sido las fuerzas que de alguna manera siempre operaban. Ya sabes que en esos tiempos yo creo que sí. Pululaban los grupos paramilitares, los grupos de choque. Ya no sabía uno si eran judiciales o si eran militares. Y hoy pues creo que ligados al narco, ¿no? Que son todas estas fuerzas. Cada vez se empeora, ¿no? O sea que Guillermo te salvó. Sí, fíjate, yo no era así como alguien que, bueno, así yo lo veo, ¿no? Yo era una pues muchachita que andábamos así, había sido dirigente de la escuela, dirigente en el posgrado, pero bueno, yo en ningún momento me sentía como que pudiese estar, pero más bien fui parte como de ese cariño de Guillermo, y en esa lista me pone a mí para que ¿Y en ese contexto lo matan? ¿Qué año era? Él sale del hospital y en el 95 lo matan. Y pues no sé, ahí Zedillo le comentaba eso, no soy yo, hay fuerzas atrás que están en esto. ¿Y eso te radicalizó, Tatiana? ¿Cómo lo viviste? Sí, mucho, Luis. Yo no entendía, insisto, lo que hoy vivimos y que creo, pensábamos que era el propio gobierno, que Zedillo era un mentiroso. En ese funeral, por ejemplo, de Guillermo, no dejaron entrar a Zedillo. Su esposa dijo, tú eres un mentiroso, fuiste a decirle que lo ibas a salvar y míralo, en fin, ¿no? Pero creo que en términos generales visualizábamos que era el gobierno y el presidente, ¿no? Pero seguramente hoy con el conocimiento de causa debe haber muchos grupos que, así como mencionas, tipo paramilitares que están metidos en otras cosas y que pueden estar teniendo el poder real, ¿no? Pero fue un crimen político. Sí. O sea, porque sí lo mataron por su actividad política, no fue por otra cosa. Tatiana, ya no, aclárame si te vinculas al Barzón o a Izquierda Democrática Nacional, o cómo está ese paso dentro del PRD. Dentro del PRD, bueno, ahí me incorporo a través de la ULR, la UNIR. En la UNIR habíamos muchos compañeros de diferentes organizaciones también. Entre ellos, por ejemplo, Alfonso Ramírez Cuellar, que venía de otra organización, PPR se llamaba, donde ellos venían. Okay. Y entonces nos conocíamos desde el antecedente del 88, del 87, del 86. Sí.
Y dentro del PRD yo fui consejera estatal, también del primer consejo estatal del partido. Operábamos en la Ciudad de México. O sea, yo andaba ahí metida en todos los moles, ¿no? O sea, del Consejo Estatal, pero de la Ciudad de México. Del PRD de la Ciudad de México. Sí, porque estabas allá. Estaba allá. Y resulta que mi mamá pide un préstamo a Banamex, pues para que alcanzaran las cosas, el dinero, y hipoteca la casa. Entonces se viene también todo el tema del asunto de la deuda del 94. Los deudores de la banca, ¿no? Sí. Del movimiento. Y nuestra deuda, por decir, teníamos que pagar 5,000 pesos al mes y de repente empezó a subir a 8,000 y luego a 9,000, a 10,000, a 15,000 hasta que pues no había forma de pagar. Sí, producto de la crisis del 94. Ajá. Entonces ahí yo me acuerdo mucho que estábamos en el edificio que antes era Monterrey 50 del PRD. Ajá. Yo estaba trabajando ahí justo con la hoy senadora Laura Castillo. Ayer era Laura Etzel Castillo, la hija de Berto Castillo, hoy presidenta del Senado. Ajá. Okay. Laura era la secretaria de Medio Ambiente. Y entonces yo, por ser bióloga, me hizo favor de invitarme y ya estaba ahí con ella. Y me acuerdo mucho que yo voy saliendo de la oficina de Laura y viene bajando Alfonso en la escalera y ya nos saludamos. Y le digo, oye, Alfonso, es que fíjate que está pasando esto con la casa de mi mamá. Y me dice, ay, pues, ¿para qué estoy yo? ¿No? Pues vente a la asamblea. Ranchera, sí. Y ya, también me metí por un tema concreto de nuestra familia. Pues que casi siempre los temas en política, por lo menos en la política de izquierda, te metes por una cuestión personal. Es decir, porque hay una experiencia personal que te marca, que te radicaliza, pienso yo, y comienzas a participar, como fue tu caso, de una serie de casos, ¿no? Sí, desde el tema de la prepa. Que la vida te va poniendo... Y ahí entras al Barzón. Entro al Barzón... Y ahí conoces a Ramírez Cuellar, que además es una historia que continúa. Bueno, Alfonso lo conozco desde los 80s, porque él también ha sido gente de toda la vida, desde muy chavito empezó en las casas de estudiantes. Entonces, él es de Zacatecas, ¿verdad? Y cuando el movimiento estudiantil del 86-87 de la UNAM y del Poli, Alfonso y otro compañero, el pariente, eran como los jefes de estos grupos ya políticos y nos ayudaban. Alfonso estaba saliendo de antropología. Pero eran militantes de antes. Entonces eran ya cuadros políticos medios, altos, que la organización mandaba para que nos ayudaran. Yo lo conozco desde aquellos entonces. ¿Te sigue apoyando Alfonso Ramírez? Mira, somos muy amigos. O sea, yo hasta, a ver si no se molesta, pero le digo que es mi hermano mayor. Muy mayor. Muy mayor. Hemos tenido una amistad con él y con otro compañero que también lamentablemente mataron. Alguien decía una vez, es que no puede haber, entre hombre y mujer, no puede haber amistad, ¿no? Solamente hay sexo. Pero yo sí lo he comprobado que sí hay amistad. Sí. Es una persona muy misógina, es la verdad, ¿no? ¿Quién diga eso? Sí, pues sí, quien diga eso. Como que... Porque claro, o sea, primero está la persona y luego el sexo. Lo erótico, claro, sí, ¿no? Y yo con Alfonso hemos tenido desde mis 16 años que lo conozco. Hemos tenido una relación de amistad muy, muy intensa, familiar. Él conoce a mi familia, a mi mamá, a Erne, yo a los de él. Me sonrío porque no quería dar el salto así, pero... ¿Ya le platicaste que andas queriendo ser candidata de Morena a la gobernatura? Te lo pregunto así porque pues es un personaje muy cercano, pero además me viene a la mente una cosa. Es una persona de confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal eso? ¿Ya le platicaste? Sí. ¿Qué te dice? Ahí andamos. Hoy estoy afortunada de que estamos juntos en la Cámara. Ya, sí. Y él pues es un máster en temas de Hacienda y esas cosas, ¿no? Entonces siempre ¿me ayudas? ¿Cómo le hago? Oye, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cómo le digo? Y por supuesto que él ha compartido las luchas nuestras aquí en Hidalgo. Él fue presidente de Morena cuando en el 2020... ¿Del Consejo? De Morena Nacional. ¿Presidente del comité?
Ajá. Ok, pensé Ajá. que del Consejo Nacional. No, del comité. Ya. Y a él le tocó, le tocaron varios estados, ¿no? Electoralmente hablando, entre ellos Hidalgo. Hidalgo. Y en el 2020 tuvimos este acercamiento político electoral aquí. Entonces hay pues una estrechez en torno a la Sí, mira son aliados, electoral. son amigos, claro. Sí. Y creo que compartimos con él y con muchos compañeros y compañeras la necesidad, Luis, de como reivindicar una lucha de la cuarta transformación, Ajá. como garantizar que efectivamente la gente que votó por esta transformación esté contenta, ¿no? Y que Sí, efectivamente podamos tener en los gobiernos pues por lo que se ha luchado, ¿no? sí, sí, Y sí, no sí. solo a título individual como cuadros políticos, sino la gente. La gente votó por un estado de cosas Ajá. que necesita ser, ¿no? La presidenta Claudia pues está trabajando con todo, con este tema de los programas sociales, se ha reducido la pobreza en nuestro país, se ha incrementado la clase media, que también prácticamente había desaparecido. Ujú. Están caminando muy bien las cosas. En Hidalgo, el gobernador pues está haciendo también lo suyo. Creo que hoy una cosa que me gusta mucho señalar es el manejo que él da cuando vivimos esta tragedia de las inundaciones en varios Sí, municipios de a finales Hidalgo. del año 2025, sí. Sí, muy lamentable en octubre, que a veces cuando uno está lejos de los lugares donde ocurrió esta situación, lo ves como que no, pues qué mala onda y tan, pero no, ¿no? O sea, hay Sí. tragedias muy concretas, A veces en política se nos olvida que hay, bueno, no se nos volvió, pero en política muchas veces se olvida que hay vidas reales, personas reales allí, ¿no? que sufren, Ujú. que Que, pierden que no todo es todo. ajedrez, que no todo Ajá, es... así es. Y ahí creo que él tuvo, o bueno, tiene un gran manejo de esta situación que me parece a mí lo ha marcado para bien en su desempeño. Ujú, Pero hay áreas de oportunidad en los municipios, hay áreas de oportunidad para que la cuarta transformación se consolide, Luis. Y ujú. entonces ahí es hacia donde nosotros queremos caminar. Entonces, fíjate que me da gusto porque eres la primera, por lo menos de Morena, que dice sí quiero ser candidata. Siempre que le pregunto a alguien, los tiempos, creo que hace falta esa claridad, ¿no? ¿O cómo lo ves? Em, es que a veces cuando lo planteas como te gustaría, pues dices, pues a quién no nos gustaría, Tienes ¿no? O razón, sea, tienes toda la razón. pues sí, claro que me gustaría hacer algo, Entonces ¿no? te lo puedo replantear. Vas a pelear la candidatura de Morena a la gubernatura? Aquí luego fíjate que porque el tema de los tiempos anticipados de campaña pudiese también, Ok. te digo una respuesta tan directa, al rato Bueno, pudiese ser usado en mi contra, ¿no? ¿cómo lo dirías? Pero en el sentido de que si me gustaría, sí me Ah, gustaría, Luis. No, por eso creo que es correcta tu pregunta. O sea, ok. sí me gustaría. Ah, Y en ese sentido es que pues necesitamos trabajar, pero no solo para pensar en que yo quisiera estar ahí, ¿no? O sea, más bien es trabajar para que un colectivo y un conglomerado de gente que está por todos lados mm, consolide esta cuarta transformación, Luis, ya. que siendo autocríticos, pues hace falta meterle por varios lados para que esto se fortalezca, para que efectivamente no regresemos al pasado, Ujú, que ya conocemos, ujú. sino lo que hoy tenemos lo podamos mejorar. ¿Qué sí te anima ahora, Tatiana? Porque quizás has tenido la oportunidad antes de alzar la mano, pero ahora sí claramente dices, voy a participar. ¿Qué te anima ahora? O sea, ya me platicaste que hay que reforzar, tal, ¿no? Sí, eso me parece que está bien. Y ahorita platicamos de eso porque una de las preguntas que te quiero hacer es por dónde se le mete, ¿no? Para que sean, digo yo, para que camine más hacia la izquierda. Pero ahora, ¿qué te anima en el sentido de que cuáles son tus circunstancias o este contexto que tienes que te hace decir, ahora sí quiero participar? Pues fíjate, Luis, que creo que hay condiciones que todavía se tienen que mejorar, como Ujú, esto que hablábamos de la gente que pierde todo. Em, Hay a veces en las ciudades, incluso gente que todavía no la pasa bien, sí. que vive mal, que no le Hidalgo tenemos alcanza el muchos problemas. dinero, que trabaja, pero pues sigue viviendo al día y que todavía careciera de servicios básicos. Yo creo que esa es el primer aliciente, Mm. Luis, tratar de hacer algo, ¿no?
o hacerlo más bien. Entonces, si en algún momento eso está en mis posibilidades, lo haré sin ninguna duda. Oye, ¿y cuál es tu tema, Tatiana? Porque, por ejemplo, para aspirar a un cargo como ese, uno piensa, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de salud, quiero, no sé, quiero incentivar la investigación médica o va a ser más hospitales, o me preocupa mucho el tema de discapacidades, por ejemplo. ¿Cuál es tu tema, Tatiana? ¿A dónde le quisieras meter? Pues mira, hay muchos, ¿no? Ujú, Creo que lo más importante y básico, por ejemplo, es la educación, ujú, que aquí necesitamos medir el alcance del nuevo sistema educativo mexicano con la nueva escuela mexicana. Aquí hay una gran área de oportunidad porque nuestros niños, con tantos años de llevar un sistema de memorista, de poco análisis, de nada, de autocrítica, pues no ha formado justamente este perfil, ¿no? De egresados. Y creo que es momento de que enfaticemos estos criterios de la nueva escuela mexicana para ser niños y niñas pensantes, Luis. ok. Me parece que eso es clave. Por supuesto, la salud es todavía un gran tema. Hoy la presidenta anuncia que el sistema va a ser un sistema general de salud, ¿no? Donde el ISSSTE, el IMSS y el IMSS Sí, Bienestar sí, sí, será sí. un solo Un sistema. solo Y yo sistema. creo que esto nos va a permitir avanzar de manera más permanente de lograr que pues, la gente ya no tenga las carencias de salud que tenemos. Hoy hay que curar, Ujú, pero también se empieza a invertir en la prevención, ¿no? ujú, Nosotros lamentablemente somos un país donde la diabetes es pues el primer problema de salud, ujú, con todo lo que deriva, implica la diabetes. ujú. Entonces, este por supuesto es un gran tema, el tema de salud. No le sé del todo, le sé algo porque estudié fisiología Sí, sí, sí. y también me interesa mucho este tema, Ahora, Luis. a ver, ligándolo un poco a la conversación que teníamos, vienes de una organización marxista-leninista, te integras al PRD, vienes de toda esta defensa de deudores de la banca, te integras a una organización campesina muy fuerte como es el Barzón, das la pelea en el PRD en muchos sentidos, aspiraste, por cierto, a la presidencia del PRD en el estado de Hidalgo, en fin, una serie de cosas que ojalá tuviéramos mucho tiempo para platicarlas. Pero bueno, de toda esa trayectoria, eh, ¿dirías que, por ejemplo, si tú resultaras una Tatiana Ángeles gobernadora, cargaría más a la izquierda este estado, digamos, no el estado, la administración del estado de la 4T, o hacia dónde la llevaría? Yo creo, Luis, a veces cuando dices o eres de izquierda o de derecha, te estigmatizan y a veces de mala manera, ¿no? Quizá por desinformación, por políticas previas, Pero también hay que vencer eso, ¿no? Porque los de derecha no tienen empacho en decir que son de derecha. sí, sí, Porque sí. la gente de izquierda tendría que cuidarse de decir de izquierda. La vez pasada yo le conversaba con la diputada del PAN, Claudia Lilia Luna, y le digo, ¿es usted de derecha? Y me dijo, sí, yo soy de derecha. Ujú, Creo que hay que romper también eso, ¿no? ujú, Tú ujú. eres de Bueno, izquierda. yo sí, siempre he dicho que soy de izquierda, más bien en el sentido de que se pueda malinformar, ¿no? Que la gente luego diga, ay, esos son, ahora ya el ser comunista es lo peor, ¿no? Sí. Cuando, pues para mí, por supuesto que no lo es, pero Platícame de eso, perdona. Abramos un paréntesis y platícame acerca de eso. Este, ¿Te autoascribes como una persona dentro del espectro del socialismo? Vienes de una organización marxista-leninista. Quien entienda de eso no es cualquier cosa. fíjate, Luis, por supuesto que la formación que tuve, esa es mi escuela, ¿no? Ah, Yo que espero como Tatiana persona, tener un mundo donde la gente tenga todos los derechos cumplidos y que pues cada quien tenga de acuerdo a su trabajo. ya. Eh, De cada quien según lo que, ¿cómo es? es a cada quien según su, Necesidad y de cada quien según su capacidad, ajá, algo así, ándale, y ¿no? justamente es eso, ¿no? Ok, Que también parte de lo que viví, cuando también te das cuenta que el socialismo, por varias razones, no ha funcionado al 100, ujú, también te replanteas en la lucha diaria práctica, qué hay que hacer, ¿no? A mí, ujú, por ejemplo, en Cuba, que he estado algunas veces,
me toca estar un tiempo cuando todavía estaba Fidel Castro, me toca ir a un congreso de la Unión Comunista, de los jóvenes comunistas, ¿era qué? La UJC, La UJC, que sigue, por que supuesto. sigue. Y ahí con Fidel, y, o sea, un tema... Tienes muy clara tu postura política, digamos. Sí. Aquí, por ejemplo, un poco un revés que me toca mirar, porque lo miraba en el PRD, que había dos clases, ¿no? Los juniors, los chavos que pues al estar más cerca del poder, no sé, pienso, bueno, mejor no digo nombres, pero no sé, el hijo de Juanito López, que era dirigente, que era dirigente nacional del PRD, pues sus hijos tenían una posibilidad mayor que quien viene del poli, ¿no? Sí, sí, y quien sí. vienes ahí jalando sin tener un padrino como tal, ¿no? Un papá junior, etcétera. Entonces, esta misma situación que nosotros criticábamos dentro del PRD, haz de cuenta que lo vivo en Cuba. Ya. Ahí la UJC, pues también tenía ahí los juniors UJC. Sí, 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 sí. Como y eso me los da príncipes rojos que le llamaban. Ajá, Sí, sí, sí. eso me da un cierto revés en torno a que mi ilusión se me cae, ¿no? Digo, bueno, finalmente también estamos así en la lucha Es un diaria. poco es una cosa del poder, ¿no? También. Es decir, Así por es, muy de izquierda que vengas, este poder así es. te suben un tabique y empiezas a gozar de los privilegios. Y un poco la ideología la empiezas a usar para Acá dices una preservar. cosa, pero realmente aquí, por ejemplo, me acuerdo mucho que estuvimos en una casa y del dirigente, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero hace 1000 años, ¿no? Ah, Y la casa pues tenía alberca órale. y así nos servían las bebidas y tú qué quieres. Y bueno, nosotros acostumbrados a un tema más rudo, Sí. yo no me imaginaba que eso podía estarlo viviendo. Y entonces, haz de cuenta que de repente así como que me hastié un poquito Ajá. y dije, ahorita no quiero saber nada de eso, no me Y se gusta. sigue dando, ¿no? Mira, a ver, en el estado de Hidalgo creo que hacen falta cosas para que la 4T aterrice realmente. O sea, hay muchos que todavía les gusta subirse al helicóptero sin necesidad. ¿Estás de acuerdo? ¿O cómo lo ves? Sí, así es, Luis. Obviamente este movimiento pues es alimentado por una gama, ¿no? Grande de ideologías, de fuerzas. De momento no les puedes exigir que todos estemos en el mismo saco porque venimos de diferentes orígenes, ¿no? Lo que sí esperamos es que después ya de varios años, que ya son 7, quienes se han subido, que venían de un origen un poquito diferente al mío, de manera más particular, que ya hubiesen tomado, ¿no? Un poco tenido este Que aprendieran. brebaje Ok. de una causa social, ¿no? Y que a veces pues no es así. Tú le hablas al gobernador, que es tu amigo, Julio Menchaca, lo conoces, fueron diputados juntos, y le dices, gobernador, cárgate más a la izquierda. Fíjate que con el gobernador, desde hace ya algunos años que nos conocimos en la Cámara, siempre he tenido una muy buena relación, de mucho respeto. Yo le hablo de usted y él me habla de usted, Ok, pero hemos sido amigos. ya. Sí, Yo a él le agradezco que en aquellos entonces, que estábamos en lugares diferentes, en la Cámara, él me ayudó a gestionar muchos temas, entre ellos, por ejemplo, el tema de la interrupción del embarazo. Sí, lo trabajaron juntos, claro. Ajá, y yo decía, es que, o sea, es un gran aliado, ¿no? Porque normalmente tú les hablabas de temas, pues, complicados y decía, no, esto no, ¿no? Y te cerraban Sí, la sí, puerta sí, 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 sí. y él no, él fue alguien que siempre me escuchó, me decía, "Oh, mire, vamos a caminar juntos, déjame ver qué tanto podemos hacer". Y él empezó incluso a escuchar a gente de la sociedad civil con planteamientos también muy progresistas y él los retomó A ver, tú eras diputada del PRD y él era diputado del PRI, del PRI. estamos hablando de 2007, 2008, Ajá, más o menos. Y ahora están en Morena. ajá. ¿Cómo, o sea, a lo mejor no lo platico contigo, pero cómo viviste que de pronto ya ese compañero que había Ahora, estado en otra banca, ahora ya están juntos en el mismo partido? ¿Cómo lo ves? pues te da gusto, Ajá. Luis, porque es cuando dices, bueno, porque siempre nos catalogaban como que lo que tú haces no sirve, ¿no? O sea, ya deja de estar perdiendo el tiempo, ya súmate a esto, ya no están ahí protestando por...
Y cuando esa gente, de alguna manera, no él necesariamente, pero el colectivo de esa visión decía que nosotros todo lo hacíamos mal, estábamos perdiendo el tiempo, y se revierte la narrativa, ¿no? Y quienes decían que estábamos mal, ahora están acá. ¿Qué tal eso? Entonces a mí me dio alegría Ok. de decir, bueno, la lucha que hemos dado, pues está generando Es resultados, como ¿no? si no todos los priistas son iguales, o no No, todos los claro. priistas que se integran a Morena son iguales, o No, cómo no, lo no. viste. No, pues hay de todo, Luis, ¿no? Como también ni todos los morenistas somos lo mejor, ni, o sea, creo que hay de todo en todo, O ¿no? pasa como dice el chiste recurrente, pero por lo menos es mi chiste recurrente que Morena es tan plural que hasta hay de izquierda. Es buen chiste, pero tienes Porque hay razón. mucha gente de derecha en Morena, Tatiana, Ujú. ¿no? Es que mira, bueno, yo así lo veo, Luis. Es una sociedad que no necesariamente estaba convencida de la derecha y con principios de la derecha, sino más bien lucha por derechos, ¿no? Mm, Por demandas concretas laborales, de mayor salario. Y se da este movimiento encabezado por la izquierda, pero que luego tú le llegas a preguntar, ¿tú eres de izquierda? Sí, soy de izquierda. ¿Por qué? No, mm. pues nada más porque a mí sí me gusta mentar la madre, Sí, sí, pero sí, no sí, hay sí. una concepción clara, ¿no? No, Y bueno, si mentar madres finalmente, te hiciera de izquierdas, ya seríamos súper. 90% del país, sí, 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 sí. Pero obviamente es una sociedad que exige, llega sin tomar las armas, llega a un punto de decir, ya no quiero esto, ¿no? Y por eso te decía un poco, más allá de izquierda o de derecha, es la sociedad que peleó derechos. Pero ¿no crees que se ha descafeinado Morena? Sí, Sí. sí, sí. ¿Por qué, Tatiana? ¿Qué opinas? ¿Por qué crees que ha pasado esto? Pues efectivamente por el perfil, ¿no? De la gente que se ha integrado. Mm, Eh, Muchos están aprendiendo, muchos saben que es un proceso y hacia dónde debemos caminar, ujú, pero también creo que hay muchos que dijeron, bueno, de aquí soy, lo de allá ya se acabó, ahora me ujú. vengo acá. Hay quienes llegan por el poder, ¿no? Sí, porque finalmente Morena es un partido poderoso, tiene el gobierno federal, tiene el gobierno estatal, tiene la mayoría de las presidencias municipales. Es algo jugoso. Y hay gente que no hace política como tal. Lo que quiere es el poder, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, el caso de Cuauhtémoc Ochoa. Domina el Partido Verde, pero es senador por Morena. Es decir, hay una doble banda por ahí. ¿Qué opinas de todo ese fenómeno? Creo que es que se dio finalmente de manera natural al Andrés Manuel lo que hace es tumbar el régimen priista, ¿no? Mm, Como un acierto muy importante, ujú. en el largo plazo, ¿no? Cuando se vean los libros de historia, pues era él al que se le adjudique el derrumbe del PRI. Sí, Sin embargo, ya las cosas más particulares, las consecuencias, pues no, nadie las tenía medidas, Luis. Yo creo que se pensó en una posibilidad de que efectivamente la ideología y esta situación de que el pueblo es el primero, de los pobres son los primeros, se fue diluyendo y que entonces quienes dicen, bueno, ya se me acabó en el PRI y hoy simplemente porque quiero volver a tener el poder, ahora me pasó a Morena. oye, la vez pasada, no me acuerdo quién le preguntaba, ahora resulta que todo el mundo estaba en el plantón contra el ¿Sí? fraude electoral En del Reforma. 2006, sí, y yo no sé cómo perdíamos las elecciones y todo el mundo estaba apoyando a la izquierda, o sea, Yo ahí estaba, yo voté por ustedes, ¿no? sí, 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 Ujú. o sea, justamente hablando con Cuauhtémoc Ochoa, dice, yo siempre apoyé a López Obrador, que, ¿no? Cuando lo ves con José Antonio Meade y obviamente Osorio Chong, Jesús Murillo, imagínate nada más. Todos se hicieron de izquierda de pronto, Tatiana. Pero fíjate, Luis, que yo creo que es algo importante, que a lo mejor esta lección de vida del país también mueve y siembra esas conciencias, ¿no? Pero, No quiero decir necesariamente que estén ya comprometidos en una causa pero ¿serán honestas? ideologizada. ¿Serán personas honestas, Tatiana? Pues finalmente, a lo mejor pensando en alguien que estaba en el poder por el poder y se hizo millonario, Claro. etcétera, todo esto también le debe simbrar, ¿no? Y en lugar de hacerlo tan obvio, pues también tendrá que buscar otras estrategias para volverlo a hacer, si es que lo quiere hacer, ¿no? Mm, Entonces, yo creo que finalmente todo este gran movimiento ha cambiado en términos generales al país, Luis. ¿Cuál debe ser a quienes estamos involucrados, quienes tenemos además una responsabilidad de como servidora pública, que sería mi caso, mm, pues es efectivamente que esto se concrete, Luis, ya. ¿no? Creo que esa es una gran tarea de todos los morenistas y más los que presumimos venir de antes. Ah, Creo que tenemos una responsabilidad mayor.
de garantizar que todos ellos ya están acá, qué bueno. Ok, Pero ahora, ¿en qué condiciones, no? Y ok. cómo hacemos que esto no retroceda también a lo que no queremos. Yo me acuerdo mucho de una frase de Armando Bartra que decía, todos los que se integran al movimiento hay que ponerlos a barrer primero. Ujú, Es decir, como una forma de decir, empiecen desde abajo, ujú. ¿no? Hay Que muchos sería que... lo ideal, Luis, ¿verdad? Y lo real, ¿qué está pasando? Bueno, no es así, por supuesto. Exactamente. Fíjate que sí, hay también algunas gente que ha venido en el movimiento de hace tiempo, que también se siente rezagado, ¿no? Mm, Excluido, ujú, justo por lo que tú mencionas, quienes se incorporaron, no necesariamente se incorporan a formarse en la fila, sino rebasan a todos los que ya estaban ahí haciendo fila, y fila no necesariamente para un cargo o para un puesto de elección popular, pero sí para ser considerados en torno a una organización vecinal, a que pudiéramos estructurar todo lo que, pues, lo que teníamos como planes, ¿no? porque muchas veces la política es así, ¿no? Yo traigo tanto, es decir, yo traigo tan, como si fuera un asunto de huevos en una canasta. Ah, sí, tú tienes 3, mira, yo tengo una canasta de 24. Y entonces, pues denle la candidatura a él. Ujú, Pues obviamente que el tipo va a estar insertado ujú. en el poder político todo el tiempo, si eso se supone que es lo que maneja. Algo tiene que cambiar, ¿no, Tatiana? Yo creo, Luis, que la gente, así como ya también alguna vez lo dijo Andrés Manuel, no es tonta. Ok, La gente tienes ve razón. claramente para dónde van las cosas y la gente toma sus decisiones. Y a Mm, veces pones al político más millonario, y que casi casi dice que va a ganar y pierde, ¿no? ujú, ujú. Porque precisamente se aleja de lo que el pueblo quiere. Y esto le pasó al PRI y puede pasarle a los siguientes, ¿no? Puede pasarle a Morena si Morena no se pone realmente pues a ras de piso, a lo que el Sí, pueblo sí, sí. necesita. Y eso creo que es el gran reto que tenemos, Luis. Ahora, eso me lleva a querer preguntarte, ¿tú con qué estás, con qué vas a participar? ¿Quién te apoya? Eh, ¿Cuáles son las credenciales que vas a presentar al partido para decir yo puedo ser candidata? Bueno, todavía está un poquito lejos, digamos, ¿no? Pero hablamos para que el INE no se enoje de De- la dinámica interna de tu partido, Ujú, Morena, ¿no? Finalmente, ¿eres consejera ujú. estatal o nacional? Estatal. Eres consejera estatal. Es decir, vas a participar indudablemente de esa discusión. Ujú, Y entonces, vamos a suponer de lo tuyo y de lo que alguien más pudiera tener o quisiera poner sobre la mesa para ser candidata, ¿qué debería hacer? Y yo te lo pido que me lo digas un poquito también pensando en lo que tú traes. ujú. Pues mira, de manera, para no ser verborrea, hay una serie de compañeros, compañeras que visualizamos lo que podría ser el siguiente nivel o el siguiente paso después de Julio Menchaca, pensando en esta pregunta muy, muy específica. ¿Qué es lo que debemos retomar del gobernador? ¿Qué es todo lo que se ha hecho bien? Ujú, ¿A qué se le da continuidad? Hay gente crítica dentro de Morena que plantea qué es lo que tenemos que hacer y justamente cómo no llegar al poder por el poder, que es un gran reto. sino realmente hacer algo pues por lo que estamos convencidos y creemos, Luis. Entonces hay muchísima gente en todo el estado que vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando para garantizar que Morena o bueno, la cuarta transformación Ujú, sea la que opere, que sea una verdadera cuarta transformación. sí. Entonces, como credenciales en sí mismas, pues creo que sería un colectivo que tenemos que consolidar para garantizar que esta cuarta transformación se concrete, Luis. Ujú. Dinero, pues no tengo. Lo cual es una virtud en muchos En sentidos, muchos ¿no? sentidos, sí, fíjate. Luego en otros no, pero finalmente, mira, nosotros ayer o antier platicaba con una persona que me decía que en Actopan, normalmente los que dicen que han ganado se gastan en campaña más de 10 millones de pesos. Órale. Y me dice, ¿tú cuántos millones le pusiste? Pues nada, ¿no? O Ajá. sea, fueron cooperachas, y digo, no sé, a la hora de la sumatoria puedas pensar en 1 millón de pesos, ¿no? Sí, sí, Entre sí, sí. todos.
Me decía, no, eso no puede ser posible. Pues fue posible, o sea, es Ah, real. Nadie vino y a verte en tu lana o yo saqué mi dinero guardado, ujú, sino realmente había justamente esta necesidad de hacer un cambio. Entonces, las experiencias que tenemos, que a veces sin dinero, que ujú, son las más, ujú. nos han posibilitado tener este relevo en el poder porque la gente se cansa de un poder autoritario, de un poder donde solamente unos son los que ganan, los que tienen todo y el grueso de la población se queda mirando, O ¿no? que se siguen haciendo negocios al amparo del poder, los familiares. O sea, como mucho cambia, pero aparentemente, o sea, aparentemente cambia, pero Pero mucho no no, cambia. así es. Ahora dime una cosa, ya para ir entrando a la parte final de nuestra Sí, conversación. ¿Qué tipo de perfil no debería ser de ninguna manera candidata de Morena a la gobernatura? híjole, pues mira, yo diría, no debe ser alguien que haya entrado a la estafa siniestra de entrada. Ujú, A mí eso me parece, a mí me tocó vivirlo de cerca ujú. y, Tú eras eh, presidenta municipal cuando se ajá, operó eso. ajá. Ujú. Y, yo nunca caí en tentación, o sea, de decir: "Híjole, a lo mejor si ¿Sí lo te hago", buscaron? sí, Okey, cuéntame eso rápidamente. sin decir nombres Sí, para sí, sí. evitar el tema, pero, me ofrecieron, este, en una mesa con mi tesorera, con otros 2 compañeros, que, nos daban dinero, que Ujú. nos podían dar de entrada para mañana 15 millones de pesos. Y dije: "Bueno, si nunca nos han dado ni una botellita de agua", o Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Actopan en ese tiempo nosotros recibimos un 5 estatal ni federal. O sea, solamente trabajamos con el dinero municipal. Okey. Entonces yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente? Pues no sé, pero así son las cosas, Ni los necesitan buenos días te daban. Sí, sí, no, sí. nada. Y hagan una carta, fírmala, y mañana la entregan y mañana mismo está el depósito en tu cuenta. Guau. Dije, bueno, pero a ver, en mi cuenta, ¿En tu cuenta personal? ajá, digo, no, 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 en mi cuenta, o sea, ¿por qué en mi cuenta, no? No, pues en la del municipio. Mm, Bueno, pero entonces del municipio, en ese momento nada más nos dijeron así, ah, bueno, órale, pues hay que intentarlo, finalmente nada se pierde. Llevamos la tesorera llevaba el oficio a donde nos habían dicho, va en el camino y le empiezan a marcar que ya va muy tarde, empiezan a ser como groseros. Ya vas muy tarde, no quedamos en eso. Entonces ella empieza como a ponerse de nervios y le dice, sí, mira, voy ya en el arenal, aguántame, ¿no? Y le dice, ¿pero traes tus tokens del municipio? No. ¿Por qué debo llevarlo? Pues te dije, hijada, ¿no? Así empezaban, ¿no? okey. Todo eso, fíjate que finalmente ayudó. A mí también me marcaron para decirme que era que no tenía palabra, que cosas así, casi a mentarme la madre y que eso ayudó finalmente porque me puso menos. Pero lo que querían es que lleváramos los tokens, se iba a hacer un depósito inmediato y ya una vez que tocara la cuenta municipal, con los tokens se les regresaba a otras cuentas que ellos nos iban a dar. Y Ujú. entonces el municipio se quedaba con 3 millones y se les devolvían 12. Y ese era un acto, pero que si eso lo hacíamos de manera inmediata, o sea, eran varias tandas de 15 que Ujú. se podían completar hasta 100 millones. Guau, guau. ¿Y eso a dónde habrá parado ese dinero? ¿Para financiar campaña o qué cosa? Pues mira, yo veo, Luis, fue la etapa final del gobierno pasado, tampoco Ajá. acuso nada, pero luego, como decían, es el año de Hidalgo, ¿no? Entonces Sí, dijeron, sí, sí. todavía está en las cuentas esto, pues vacíalas, a ver cómo. Ajá. Y fue un sacadero. ¿Tú como gobernadora sí investigarías algo que se hubiera hecho mal en esta administración? Pues sí, 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 Se sin tiene duda. que, ¿no? Yo creo que eso es lo que la gente espera, ¿no? Que no Ajá, haya pactos de impunidad, que una cosa es el cómo tratas el tema, porque bueno, ajá. por ejemplo, digo, en un supuesto, ¿no? Con el gobernador Julio, pues toda la amistad y también toda la confianza. Mm. Pero una cosa es el que seamos del mismo partido, que seamos amigos, pero también la gente necesita transparencia, ¿no? No, y con mayor razón que son del mismo partido, se supone que comparten los mismos Sí. principios, ¿no? Digo, está claro que el gobernador Jarón no puede tener los ojos en todos lados, y si alguien se porta mal, tiene que Luego rendir fíjate que es algo que cuentas. pasa. Al principio nos pasaba que a veces tú no te das cuenta. Y entonces, por varias razones, vas concluyendo que lo que se hizo fue en otra oficina, en otro lugar. Sí, 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 sí. Entonces, ni siquiera
tiene que ver con, digamos, quien gobierna, ¿no? La cabeza, por así llamarlo. Sí. Uy, es que Entonces, es un, sí. como diría Andrés Manuel, es un elefante reumático, ¿no? Mm, Que Tú das una indicación y supones que pasan 2 meses y dices: "No, pues ya", por ejemplo, ¿no? El árbol ese se cayó y sí, sí, sí. está, deteniendo el paso de los carros. Hay que levantarlo. Sí, sí, ahorita vamos por la pluma, está bien, ¿no? Y Ajá, asumes que ya se que hizo, ya te hizo. pasan 2 meses, vuelves a pasar por ahí y sigue lo mismo. Oye, pero Eh, justamente en el libro de Grandeza de López Obrador tiene una frase que me gustó mucho que dice, instrucción dada, no supervisada, no sirve para nada. sí, Tatiana, ahora sí que sí, nos Luis, estamos acabando el café. Quiero sí, hacerte un par de preguntas sí, que digo yo que son para la nota. Este, te que no está sean muy difíciles, no, no, maestro, por no. favor. Oye, ¿qué onda con la presidenta municipal de Actopan, Imelda Cuellar? ¿Te está tratando mal? Pues mira, realmente no hemos tenido relación. Ella está, pues, ocupada en Actopan, yo por la Parece que se te está yendo un poquito la yugular, ese tipo de cosas. ¿Cómo te hace sentir eso? mira, de acuerdo a lo que nosotros, vivimos, Ujú. luego tú dices algo y se tergiversa en los medios, ¿no? No por el medio mismo, sino ahora con los bots y con que a veces ni siquiera es lo que ha salido de alguien, ¿no? O no es lo que quiso decir, sino se va cambiando como teléfono descompuesto. Ajá. Yo, pues yo le deseo siempre que le vaya muy bien, pues Actopan es nuestro pueblo Sí, y yo le deseo que tenga ella el mejor éxito en esta administración, Luis. aunque ella no te lo ¿Por qué pasa eso, Tatiana? Es una porque en Actopan la política se vive muy intensamente, ¿tendrá que ver con eso? Pues yo creo que en todos lados, ¿no, Luis? En Sí. todos los municipios se da de manera intensa. Realmente yo con ella, no he tenido ninguna, eh, no sé si desde hace un año que no tenemos forma de coincidir, cada quien anda en su trabajo, entonces no hemos tenido forma de hablar nada, Ujú. nada, nada, Luis. Entonces yo espero que todo esté bien de parte de ella, de mi parte para allá está todo bien. Okey, la segunda que quiero Ya sé que hacerte ya no sean sí, difíciles, Luis, por favor. no, pues, que se me No. llamó la atención, porque digo, finalmente es una presidenta municipal de tu mismo partido, que te sucedió en la administración y que parece que trae algún conflicto contigo, ¿no? Pues espero que no sea así. Okey. La segunda, ya, ¿cómo ves a Morena, que dice que sí va a postular mujer? ¿Lo ves como algo seguro o crees que algo pueda pasar en el camino que cambie la decisión? Pues ojalá no se cambie, Luis. Ajá. Yo creo que para todas las que hemos luchado también por los derechos de las mujeres, es una necesidad insistir e insistir. Yo aquí llamo también a todos los colectivos feministas a que sostengamos una lucha fraterna, pero muy incisiva, Ujú. que debe haber una mujer que gobierne, Luis. Ya. Nosotros estamos todavía pretendiendo trabajar una iniciativa que sea desde el nivel constitucional, que sea un gobernador varón y después, o bueno, un género y posteriormente el otro, y Mm, así sucesivamente. ujú, Porque eh, a las mujeres nunca se nos ha dado, ha sido siempre una lucha para obtener un espacio. ujú, Nunca nadie ha dicho, ay, vénganse las mujeres, ¿quién quiere ser presidenta municipal? ¿No? No ha sido así, sino ha sido a base, pues, de una lucha muy fuerte. Y hoy no debe ser la excepción. Entonces, yo esperaría que se sostenga, que efectivamente el gobernador, que pues él está también en una lucha siempre por los derechos de las mujeres, ujú. que él también nos pudiese ayudar, casi estoy segura que así va a ser, para que la postulación de la siguiente, una mujer sea gobernadora en Hidalgo. ¿A quién más tú ves que quiera participar en este proceso para seleccionar la candidata de Morena a la gubernatura? Bueno, hay varias compañeras Ujú, que han levantado la mano, que cubren o tienen el perfil. mm, Yo a todas les deseo lo mejor también, Luis. Creo que debe haber una lucha que también, un proceso electoral interno que también pudiese transitar hacia, en lugar del poder por el poder y la lucha fratricida, sea hacia un tema de contenidos, de
tenemos que hacer en Hidalgo para continuar con una transformación y sobre todo con una verdadera transformación, Luis. ¿Vas a platicar con ellas? ¿Vas a acercarte a intercambiar temas, posturas con alguna de Pues ellas? yo creo que en algún momento será, todavía creo que es un poquito anticipado Sí, sí, sí. Pues es que más o menos, Tatiana, porque por ejemplo viene la elección del 2027 y enseguida viene la del 28. 28. Si quien quiera aspirar a algo, de por sí tiene que renunciar ya para si es que quiere hacer alguna presidencia municipal o diputación Ujú, local. ujú. O sea, los tiempos corren muy Sí, rápido, así ¿no? es. Pero bueno, finalmente creo que lo ideal sería conversar, sería platicar y decidir, ¿no? Ajá, Una alternativa. Ojalá este proceso nos permita en su momento, ajá. que se dé de esta forma. Ahora dime una cosa, eh, con quién te estás anclando? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Quién te está apoyando? ¿O vienes en esta aspiración con tus propias fuerzas? Pues tengo, digamos, en todo este caminar de tu servidora, digo, no tengo así como el gran amigo poderoso que va, Ah, no va a traes mover, padrino. va a mover un dedo, ¿no? Y no. Ah, Pero tengo amigos, ahora o sea, tengo amigos en todo el estado, amigas en todo el estado que con ellas y con ellos son con quienes haremos un equipo, ¿no? sí, sí, sí. Y resolveremos, como tú bien dices, primero el 27, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. cómo defendemos territorios, cómo logramos que efectivamente los mejores perfiles gobiernen en Ojalá. cada uno de los municipios, estén conformando el Congreso local, sean diputados federales. Mm. Yo creo que de manera más específica a mí me va a tocar ser parte de ese proceso, ¿no? De lograr que compañeros y compañeras levanten la mano y se vayan al proceso electoral del Sí, 27. porque tú dejas la diputación también. Termino en Terminas 27, en y sí. 27. Ahora, ¿qué le dices a los hombres de Morena que aparentemente no van a tener la oportunidad de ser candidatos en esta ocasión? Em, Pues bueno, a nuestros compañeros creo que hay mucha solidaridad, Luis. Creo que también ha permeado mucho la lucha feminista dentro de Morena, Porque hay hombres enojados, ¿eh? ¿sí? Sí. ¿Me lo preguntas? Sí, ¿no? Pues fíjate que yo he visto más bien como un escenario muy favorable A ver, cuéntame. A lo para mejor, fíjate, aclárame mi perspectiva. Yo pienso que hay hombres de Morena enojados porque no van a tener la posibilidad de ser candidatos, como esperaban. mm, Si tú no lo ves, cuéntame. pues yo he visto un camino, solidario, Ok. amable, cortés, creo que de reconocer pues la deuda histórica que hay hacia las mujeres y Mm. yo veo esa solidaridad. Ah, qué bien. Espero que así sea, porque bueno, finalmente como varones han tenido la posibilidad y la seguirán teniendo, ¿no? Ajá, Entonces aquí, pues yo, esa es mi visión, de las cosas, Luis. ya. Espero que sí sea de esa Ok. manera. Y ya la última pregunta. Entonces, a partir de este momento, pasando por el 27, 28, ¿qué sigue para ti? ¿Cómo lo vas a transitar? ¿Qué vas a estar haciendo? Pensando el 27 y el 28. Pues, a ver, pensando en que tú tienes la intención de participar por la candidatura cuando llegue el momento y son tiempos y circunstancias y los equilibrios, eso ya me lo sé mucho. Okey, que el INE no se enoje ni tu partido, está bien. Pero ya proyectando esta posibilidad de que en un futuro probable participes, Ujú. ¿cómo vas a estar trabajando? Porque se acaba la diputación, pero también viene esta selección del 27, pero enseguida viene el 28, ¿cómo lo vas a estar trabajando? Híjole, pues mira, de entrada no lo tengo así, Okey. plenamente Ay, perdón. considerado, Luis. Ajá. Pero bueno, ahorita sin duda es apoyar que sostengamos el 27 espacios, que esta fuerza del movimiento del pueblo, así lo llamo, efectivamente se concrete, ¿no? Y Ujú. que continuemos en este giro, como tú lo has mencionado, de la izquierda, en este caminar en beneficio de la gente. Y pues creo que el 27 dará un indicador para el 28, ¿no? Okey, ¿pero Será, vas a estar recorriendo el estado? fíjate que traemos aquí 2 temas de la Cámara muy, Ajá, muy importantes, que esperamos también consolidarlos este 2026. Uno es el Protocolo Nacional Anticorrupción que sí, hemos nosotros generado y va muy bien. Hemos hablado con algunas
organizaciones municipalistas Ujú. y quieren que los podamos llevar hacia diferentes municipios del país. Ok. Pero decíamos, bueno, antes de caminar al país, también mejor caminemos en Hidalgo, a ver qué municipio lo pudiese retomar y aplicar. Mm, Y obviamente lo vamos a aprobar espero que lo podamos aprobar en la Cámara. Y luego, lo segundo es la ley de comercio electrónico, ya, Luis. No existe, entonces la estamos construyendo. ya. Una servidora hizo el planteamiento con Sí. mis ¿Es tu, compañeros. es tu iniciativa? Sí, Bien, bien. y también fíjate que esta es como algo bonito. Los jóvenes están muy, muy vinculados. Sí. Entonces hemos tenido propuestas de que vayamos a la Universidad de Guadalajara, que vayamos a la de Veracruz, Ok, así, ok, para ok. plantear la iniciativa. Pero quieres primero recorrerla en Y el también estado. quisiera, a lo mejor a nivel de las universidades, Ok. hacer el Le planteamiento. vas a tener que hablar a Natividad Castrejón. A Nati. ¿Cómo te llevas con él? Bien, bien, bien. Ok, habla. Sí. También con él, pues venimos de una lucha. Él estaba en el PRD hace algunos años, como en el Sí. 2000. Ya es que fue una vez candidato y otra vez aspirante a la candidatura del PRD Ajá, de la presidencia municipal. ajá. Se nos quedan muchos temas, Sí, Tatiana, Luis. porque, híjole, tanto de historia de la izquierda en el estado de Hidalgo, tu propia trayectoria, lo que hay que platicar para lo que viene, tu visión de la actualidad, en fin, hay muchas cosas. Yo te pido, por favor, que nos regales una próxima ocasión, una Ay, próxima gracias, Luis. Te conversación. agradecería. Si es que te sentiste cómoda, por Muy supuesto, cómoda. porque Muchísimas me puedes gracias. decir que en el momento que tú quieras. Gracias, Luis. La verdad es que, pues, siendo tú quien Muchas estás al gracias. frente de este proyecto, que además Gracias. te deseo todo el éxito como lo Ay, estás teniendo, gracias, Keri. pero además a Luis lo conozco desde hace muchos años, compartimos creo que muchos ideales, No lo digas muy fuerte, pero a lo mejor no te conviene que lo diga. hijos Sí, que viven una edad similar, sí, tenemos muchas cosas, camaradería. que a mí me hace sentir muy bien y Gracias. agradecerte mucho este espacio, Por esta eso me da mucho posibilidad, gusto, te lo Luis. digo honestamente, que digas sí. Sí, sí, sí. Primero por honestidad política, segundo porque creo que tu trayectoria lo vale. Gracias. Y y en ese sentido, creo yo que, mm, ¿cómo decirlo? Yo creo que es como cuando uno juega las canicas en la feria. Ujú. A veces colocas en el hoyito, a veces no. Tú eres alguien que debe llegar, que debe ganar ese juego, que debe estar participando, pues. Hay muchas canicas perdóname por la analogía, pero eh, muchos van a participar, pero yo creo que tú sí debes correr Gracias, esa Luis. trayectoria. Creo que tu propia trayectoria lo merece y creo que el Estado lo merece también, ¿no? O sea, hace falta izquierda, digo, salvo tu mejor opinión. Ujú. Sí, hace falta que le demos ese tinte rojo, no rojo por el PRI, sino rojo Rojo, de la roja izquierda, es la bandera. sí, para, Oye, querida, ya para terminarnos, quiero sí. dejarte el micrófono y la cámara en este momento como un espacio propio para que tú aproveches y digas lo que tú quieras. Ay, Ujú, es algo muy, muy amplio. Pues agradecer también a todos los escuchas de este gran podcast ujú. que encabeza Luis, una servidora Tatiana Ángeles, soy de Actopan, hoy me toca estar en la Cámara de Diputados en una responsabilidad también muy importante. Quiero hacerlo bien, estoy tratando siempre de cometer los menos errores posibles y de hacer las cosas pues para lo que me pagan, ¿no? Entonces, pues una servidora, estoy en la Cámara, por ahí aparecerán o vemos cómo publicitamos nuestras redes para que también cualquier Sí, cosa ahí van a aparecer pudiesen tus redes sociales mis y todo. así como dicen, ¿no? Sí, 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 tal Para cual. que también cualquier tema de interés Ah, estoy a la orden. y si no, que la nación te lo Y demande, si no que querida. la nación me lo demande. Querida Tatiana, muchas No, gracias. Vuelve gracias a cuando ti, Luis. quieras, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a tu equipo, muy Al profesional, contrario. y al café, que es un rico café. Sí, sin duda alguna, Además, muchas gracias a... bebidas muy sabrosas. Sí, la verdad es que sí, gracias a Expreso Central por recibirnos para la recepción de esta conversación. Ya estarán apareciendo las direcciones de Expreso Central. Gracias a toda la gente que nos atendió maravillosamente. Y por supuesto, gracias a la agencia Ver Sonríe por la realización, la edición de este programa. Y por supuesto, a nombre de Desde Abajo MX, yo soy Luis Alberto Rodríguez. Nos encontramos en la próxima. Ah, perdónenme. Comenten, suscríbanse y compartan porque si no me regañan. Así que muchas gracias. Hasta la próxima.